Bueno, voy a comentar el volumen uno de la edición del blog de Mark Fisher, Kapunk, que ha realizado la editorial Caja Negra. Acaba de aparecer, se subtitula Escritos reunidos e inéditos, libros, películas y televisión. Se trata de la edición en español, en esta editorial argentina, de el volumen publicado el año pasado de los escritos no publicados de Mark Fisher del 2004 al 2016, que se publicó en Repeated Books y que tuvo un enorme éxito y que ahora aparece aquí en el 2019 en esta editorial, que ha publicado también de Mark Fisher el libro Realismo Capitalista, que es un libro ya de referencia, y también el magnífico volumen Los fantasmas de mi vida. Es evidente que estamos embarcados desde hace ya un tiempo en una entronización, en una consagración de Mark Fisher, teórico cultural, pensador de las artes, de la política y de la cultura del siglo XXI, que tristemente se suicidó en el año 2017. Y que había realizado importantes contribuciones a la teoría musical, a la teoría cultural, al análisis fílmico en general, a la reflexión sobre los acontecimientos culturales del presente. Y como digo, desde hace un tiempo se han ido acelerando la publicación de todos sus escritos. También Alpha Decay publicó su libro sobre lo raro y lo inquietante hace nada. Bueno, en este volumen del blog Kapunk, que tengo aquí entre mis manos, tiene, por comentarlo así por encima, tiene una introducción del editor, que es Darren Ambrose, en el que parten de una frase de Mark Fisher en la que dice que tenemos que inventar el futuro, y sobre todo comienza diciendo que Mark Fisher no quiso ser un crítico, un teórico o un escritor académico convencional, y de esto es una prueba fehaciente el tipo de posteo, el tipo de escritura que tenía en su blog. Mark Fisher se formó en el contexto o inició su formación doctoral en filosofía en la Universidad de Warwick, y en Warwick completó su tesis doctoral en el año 1999 con el título Un constructo de líneas planas, materialismo gótico y teoría ficción cibernética, y participó y fue uno de los fundadores del Cybernetic Culture Research Unit, de la Unidad de Investigaciones sobre Cultura Cibernética, junto con Nick Land, Sadie Plant, Quodo Stun, Steve Goldman, Robin McKay y Luciana Parisi. A partir del año 2004 comenzó a desplegar su blog Kapunk, que se volvió un blog muy influyente, que tuvo una enorme actividad, y escribía en él, señala en esta introducción el editor Darren Ambrose, con un sentido de urgencia, y sobre todo viene a decir que la obra y la escritura de Mark Fisher iba a contracorriente, y sobre todo se oponía a las tendencias antiintelectuales o antiteóricas tan presentes en el cretinismo de ciertas modalidades políticas, sociales, mediáticas y hasta universitarias en Gran Bretaña. Y sobre todo Kapunk fue ocupándose de espacios marginales de la cultura y, como decimos, tuvo un gran seguimiento y tenía que ver con las teorías del realismo capitalista, y sobre todo es una especie de enorme cuaderno de bitácora en la que ahora se ha procedido a editarlo. Como dice aquí, ha habido que recuperar páginas fantasmales con links que estaban muertos, y por lo que se anuncia en 3 volúmenes se irá ofreciendo toda esa pasión y esa pulsión teórica, esa urgencia con respecto a las cuestiones del presente que eran el aliento de la escritura de Mark Fisher. Y como siempre en él, dice el editor, había una voluntad de tratar temas de clase y de colectivismo, abordar la cuestión de la precariedad y la inseguridad, y también aparecía constantemente el fantasma y la realidad de la depresión y de la enfermedad mental, también la cuestión del dogmatismo y los propósitos intelectuales, y sobre todo cuáles eran las dinámicas de las formas postcapitalistas de la identidad y del deseo, y cómo se estaba administrando la realidad y subyugando formas de la memoria colectiva, con una especie también de nostalgia del modernismo popular que tiene que ver con la hauntología y con la revisión de los futuros perdidos o del colapso de las ideas del futuro. Bueno, en este
libro y en estos posteos y en estas entradas del blog, como señala el editor, hay una presencia muy significativa de algunos teóricos como Frederick Jameson. Los escritos de Jameson sobre el posmodernismo lógico-cultural del capitalismo tardío y sus reflexiones sobre la modernidad singular están siempre muy presentes en Jameson, y aunque no lo indica aquí en el prólogo el editor, también están muy presentes ciertas revisiones de Jean Baudrillard y especialmente el Slavoj Žižek de algunos escritos menores, pero no por ello menos interesantes, como su libro primero como tragedia y después como farsa, que está traducido al español en la editorial Akal. Luego, después de esta introducción del editor, hay un prefacio escrito por Simon Reynolds, en el que Simon Reynolds habla de cómo conoció y cómo trató, aunque no con un trato continuo, sino más bien desde la distancia, a Mark Fisher, cómo Mark Fisher apareció para él como alguien que le seguía, como una especie de fan de su trabajo de crítico musical, pero Mark Fisher se fue convirtiendo también en un brillantísimo crítico musical de su generación, y al final se fue produciendo un intercambio de papeles y cómo Simon Reynolds influyó a Mark Fisher, pero luego la propia escritura del blog de Mark Fisher influyó en Simon Reynolds, y dice cómo había un fervor intelectual en K-Punk que hizo que se convirtiera en el centro de los debates de la comunidad intelectual, y que sobre todo Mark Fisher accedía, dice, a los mayores recursos de nihilización y de una gran cantidad de reflexión sobre el presente, y tratando de rescatar elementos culturales del basurero de la historia, y cómo él se fue convirtiendo, Simon Reynolds, en un fan y en un seguidor de Mark Fisher. El último párrafo de su prefacio dice así: siento su ausencia como amigo y como camarada, pero más que nada como lector. Muchos días me pregunto qué habría dicho Mark sobre esto o aquello. No me había dado cuenta de lo dependiente que me había vuelto de las sorpresas y desafíos que Mark planteaba permanentemente, la incitación y la chispa de su escritura, la claridad que le daba a casi todo sobre aquello a lo que dirigía su luz. Extraño la mente de Mark y es un sentimiento desolador. Bueno, aquí hay un montón de textos que se señalan como escritos sobre libros, películas y televisión. Otras temáticas aparecerán en los 2 volúmenes siguientes que completarán esta trilogía. El primero se titula ¿Por qué K? Y es un texto en el que explica por qué comenzó el blog, y dice: porque me parecía que era un espacio, el único espacio en el que podía continuar un tipo de discurso que se había iniciado en la prensa musical y en las escuelas de arte, pero que casi había desaparecido, provocando, a mi entender, consecuencias culturales y políticas espantosas. Mi interés, dice Mark Fisher, por la teoría estuvo casi completamente inspirado en escritores como Ian Penman o Simon Reynolds, que acabamos de mencionar. También Mark Fisher señala que su relación con la academia, con la universidad, ha sido siempre difícil y frustrante, y que el tipo de escritura que él desplegaba era solemnemente despreciada, que tuvo mucha importancia en la fijación de sus intereses teóricos el Cybernetic Culture Research Unit, la unidad de investigaciones sobre cultura cibernética, y sobre todo cómo pensaba en el jungle y en la intensificación teórica, o en el vector de intensificación teórica que había que plantear en el presente. El blog K-Punk aludía a el ciber, a la cibernética, a esa cultura cibernética, y sobre todo a cómo el cyberpunk era analizado por el grupo de Warwick, capitaneado en cierta medida por Nick Land, y cómo también él participó o estuvo cercano del comienzo de los debates sobre el aceleracionismo y sobre todo esa deriva cultural que se produjo a partir de la coorganización de la conferencia Noise Theory Noise en la Universidad de Middlesex, que montaron Nina Power, Alberto Toscano, Ray Brasier. Señala que hay una creciente popularidad, y de la cual su escritura es subsidiaria, de filósofos como Slavoj Žižek, como Alain Badiou, y sobre todo una nueva línea de fuga dentro del ámbito de la academia, y como que él está enseñando filosofía, estudios religiosos y pensamiento crítico en ese momento en Orpington College, y se tiene que enfrentar a alumnos de 16 a 19 años, como ha tenido que aproximarse a las discusiones de la época y mantenerse atento. El primero de los textos del libro, de la parte que se titula Estilos de Soñar, que es una parte del blog en la que han compilado aquí los textos que tratan previamente sobre libros, es decir, sobre publicaciones, sobre textualidades. El primero de ellos se titula Meme de libro,
y es una autoentrevista en la que contesta a cuántos libros hay en su biblioteca, que es algo imposible saberlo, cuál es el último libro que ha comprado, y contesta que ha sido El sex appeal de lo inorgánico de Mario Perniola, que es un libro excelente y me llamó muchísimo la atención que aquí lo recomendara y hablara de él Mark Fisher. ¿Cuál es el último libro que has leído? Y dice que es England is Mine, Inglaterra es mía, de Michael Breswell. 5 libros que signifiquen mucho para él, y dice que Kafka, El proceso y El castillo, y dice que los periodos más miserables de su vida adulta, son aquellos en los que ha perdido la desconexión o ha dejado de estar conectado con lo más importante que leyó cuando era joven, que serían los textos de Joyce, de Dostoyevsky, de William Burroughs, de Samuel Beckett o de Selby, pero sobre todo los textos de Franz Kafka. Y la verdad es que me siento muy cercano de esta selección que hace aquí de textos. Luego señala que también para él ha sido muy importante Ojo de gato, de Margaret Atwood, que también lo ha sido La ética de Spinoza, y aquí dice: Spinoza cambia todo, pero gradualmente. No hay una conversión camino a Damasco, al espinosismo, pero solo la constante e implacable supresión de los supuestos establecidos se consigue a través de Spinoza. Y hay algo así como una dimensión que dice que es cercana a ver Videodrome, de Cronenberg. Otro texto que considera fundamental para él es La exhibición de atrocidades, de James G. Ballard. Ballard está muy presente en su teoría crítico-literaria. Y también Rastros de Carmín, de Glenn Marcus. Dice: Rastros de Carmín aseguraba que el pop solo podía tener un significado si dejaba de ser solamente música, si reverberaba con una política que no tuviera nada que ver con el parlamentarismo capitalista y una filosofía que no tuviera nada que ver con la academia. Eso es lo que a mí me ha interesado también de Rastros de Carmín. Por más que muchas de las tesis de Glenn Marcus sean delirantes o no tengan ningún fundamento o hayan sido totalmente revisadas y criticadas, lo cierto es que Rastros de Carmín establece un cauce de investigación entre la música y los fenómenos culturales contemporáneos, o de los supuestos pop de la cultura en la que nosotros vivimos, que hace que siga siendo un material muy fértil, muy productivo para continuar pensando. El siguiente texto se titula Espacio, Tiempo, Luz, todos los imprescindibles, reflexiones en torno a la temporada de James G. Ballard, en la que dice que la obsesión de James G. Ballard es la obsesión, y analiza la relación entre Ballard, Bataille y sobre todo el malestar en la cultura, que es el texto que sin duda parece que más le interesa de Sigmund Freud a Mark Fisher. El siguiente texto es uno de los mejores de este volumen, que se titula ¿Por qué quiero joder a Ronald Reagan? Señala que durante la Convención Republicana de 1980 en San Francisco, unos bromistas reprodujeron y distribuyeron la sección del libro La exhibición de atrocidades de James G. Ballard, titulada ¿Por qué quiero joder a Ronald Reagan?, y la repartieron con el sello del Partido Republicano. Me dijeron, contó Ballard, que fue aceptada por lo que parecía ser un paper de tono psicológico sobre el atractivo subliminal del candidato, comisionado a algún think tank disidente. Se pregunta Mark Fisher: ¿qué nos enseña este acto neodadaísta con aspiraciones de ser subversivo? Lo que nos enseña es la dificultad que tiene la subversión en el presente, la dificultad para separarse del escenario o asumir posiciones de obscenidad en el escenario cuando se cae en un loop ficcional mansamente inclusivo. Sobre todo cómo lo lúdico se ha convertido hoy en ridículo, y cómo el realismo hiperreal del que habla Ian Hamilton Grant se ha convertido en una especie de participación homeopática en la realidad cibernética del capitalismo tardío. La cuestión aquí es qué relación hay entre sátira y simulación, y sobre todo la sustitución de la parodia por el pastiche en las reflexiones sobre el posmodernismo de Fredric Jameson. El estilo individual, dice en la página 64, en una lectura muy pegada a Jameson, el estilo individual da paso a un campo de heterogeneidad estilística y discursiva sin una norma, y también declina la creencia en el progreso y la fe en que uno podrá describir los nuevos tiempos en nuevos términos, para ser reemplazados por la imitación de estilos muertos, el discurso a través de las máscaras y las voces almacenadas en el museo imaginario de la nueva cultura global. ¿Es esto lo que llamaba Jameson lo sublime histérico? Esto es la sociedad vacía de toda historicidad. El siguiente texto se titula Los columpios pintados de un parque de atracciones, y bueno, aquí analiza la cuestión del objeto amado, del objeto petit a y del vacío presupuesto en la demanda.
y también del campo de la metaficción contemporánea y sobre todo las adicciones de nuestro tiempo como adicciones que generan situaciones francamente depresivas. El siguiente texto se titula ¿Cuáles son las políticas del aburrimiento? Se subtitula Ballard 2003 Remix y es una lectura muy brillante del libro de James G. Ballard Milenio Negro, que por cierto está, por lo que veo, descatalogado en su traducción al español, y va analizando la narrativa, las distopías de Ballard, desde Rascacielos de 1975 hasta Milenio Negro, donde se trata la cuestión del aburrimiento feroz que surge en nuestra época, en una época que Ballard llama en algún momento el totalitarismo del aire acondicionado. Hay un momento en el que está muy cerca Ballard de Marcel Mauss, de Nietzsche o incluso de Bataille, y señala: vivimos en una prisión de régimen blando construida por anteriores generaciones de presos. De alguna manera tenemos que liberarnos. El ataque al World Trade Center en el 2001 fue un valiente intento de liberar a Norteamérica del siglo XX. Las muertes fueron trágicas, pero por lo demás aquello fue un acto sin sentido y ese era el propósito, como el ataque al NFT. La reafirmación que hay aquí es una afirmación nietzscheana de que los seres humanos necesitan crueldad, peligro y desafíos, pero que la civilización solo les ofrece y les garantiza seguridad. También señala que el Nietzsche más productivo del presente, del siglo XXI, es el Nietzsche de Fukuyama, es decir, el Nietzsche que fustiga el igualitarismo soso y el inclusismo vacío. Y tal vez aquella idea nietzscheana de que nos protegemos con la divisa de larga vida a la mediocridad es el emblema del mundo de Tony Blair, pero también es el destino de las sociedades democráticas, tal y como aparece elogiosamente descrito en el bestseller de Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre. Según Nietzsche, el último hombre ha dejado las regiones en las que es duro vivir, pues se necesita calor. Debemos, decía James G. Ballard en Milenio Negro, escoger objetivos que no tengan sentido. Y esta idea del objetivo sin sentido es algo que le lleva a reflexionar sobre la decisión ética en el sentido de Zizek o de Alenka Zupančič para hablar de la violencia sin sentido que nos es familiar, pero que también tiene algo absolutamente inquietante, y cómo se ha producido en nuestra época una dificultad para las decisiones éticas que comportan una crítica del neoliberalismo o del utilitarismo y que se atienen únicamente al contexto del reality show, y cómo estamos en una época de completa deserción de la clase media y no hay ningún tipo de perspectiva del futuro, sino solamente una escarificación, dice él, trivializante, en la que más que nunca se cae en la obviedad. El siguiente texto se titula Déjame ser tu fantasía, y es de nuevo sobre Lacan, Ballard y Burroughs, y sobre la dimensión de la pornografía y el papel que tiene también esa pornografía como expresión del malestar en la cultura, y sobre todo lo que sería la psicología contemporánea como psicología sociopatológica o psicología de las patologías sociales, y cómo la famosa fórmula lacaniana de que el deseo es el deseo del otro es algo que se podría estudiar a través, por ejemplo, de películas como Crash a partir de la novela de Ballard. El siguiente texto se titula Kits de fantasía, estado de emergencia de Stephen Meisel. Bueno, toma aquí el análisis de las famosas fotografías de Stephen Meisel, Fantasy Kids States of Emergency, que se publicaron en la revista Vogue Italia en septiembre del año 2006, en las que se presentaba una serie como de actitudes pornográfico-violentas, de detenciones de modelos, y cómo hay una negociación estratégico-marketingiana continua de las ideas de violencia o de terrorismo, y la reacción que tuvo Johanna Bourke en el periódico The Guardian cuando hablaba de cómo aquí las fuerzas de seguridad aparecen protegiéndonos de una persona que no es varón ni obviamente musulmán, y cuál es el tipo de debate en el que se embarcaba aquí Johanna Bourke en torno a la seducción, la naturalización de la violencia, la biologización del sexo, y cómo reinterpretarlas a partir del texto de Ballard, tan importante para Fisher, como hemos dicho, la exhibición de atrocidades e incluso de series como la serie fotográfica de Martha Rosler, Bringing the War Home, trayendo la guerra a casa. El siguiente texto se titula El asesinato de Ballard, de nuevo sobre él, en el que trata esta cuestión de la metapsicología o las patologías pop contemporáneas y también el tipo de modernismo pulp en el que está embarcado Ballard. Dice, Ballard entendió, página 103, que el collage fue la más poderosa
arma artística del siglo XX y que el inconsciente mediatizado era un artista del collage. ¿Dónde están, pregunta Fisher, sus herederos del siglo XXI y qué pueden usar de los kits de ficción ensamblados por Ballard en los 60 como diagramas y planos para un nuevo tipo de ficción? El siguiente texto se titula Un mundo de miedo y pavor y es un texto que está fundamentalmente referido a GV84 de David Peace y de su reflexión sobre la cultura contemporánea, su realismo expresionista y el tipo de narrativa que ha desplegado y cómo hay una suerte de imaginario de la desterritorialización del capital y de los mensajes que circulan en las formas de la politización o del materialismo contemporáneo. El siguiente texto se titula El Gland de Ripley y ahí analiza el talento de Mr. Ripley, la obra de Patricia Highsmith y sobre todo cómo tienen que ver con el reclamo del gran otro, la cultura del orden simbólico y la psicodelia y los signos del estatus. Y es una lectura muy pegada a la idea del gran otro y la desublimación y la tolerancia represiva, tal y como aparece en Slavoj Žižek. En la página 124 dice que el gran otro posmoderno es un orden simbólico despojado de la simbolización de sí mismo. Ya no aparenta ser Dios o historia con mayúscula, abiertamente se presenta a sí mismo como una construcción social. El siguiente texto se titula Estilos de soñar y analiza Sueño programado de Christopher Priest y sobre todo del tipo de dinámica en el que está embarcada la sociedad contemporánea, analizando también la dinámica de el sangrado de la realidad, ¿no? El término reality bleed, que fue tomado por el crítico William Egginton de uno de los diálogos de Existence de David Cronenberg para designar lo que él consideraba un tropo de la ficción moderna, esto es el colapso de la distinción entre dos tipos de realidades, realidad y ficción, sueño y vigilia, y cómo este colapso se da de manera repentina, tomando al espectador por sorpresa de algo que percibe como una realidad que sangra en el interior de otra. El siguiente texto está dedicado a revisar la escritura de Margaret Atwood y se titula Anticapitalismo de Atwood y parte de una frase de Frederick Jameson de un texto publicado en la London Review of Books en el año 2009 que dice: siempre es útil preguntarse si hoy la política podría ser de otro modo. Es una reseña que publicó Jameson del año del diluvio de Atwood y sobre todo aquí analiza la cuestión de la represión y la regresión utilizando textos como Tótem y Tabú y Moisés y la religión monoteísta de Sigmund Freud, pero de nuevo el malestar en la cultura y la cuestión de las relaciones de propiedad y del antagonismo y las formas de la competencia sexual, analizando los rituales de la ideología capitalista que funcionan, como dijo mejor Althusser, cuando no son reconocidos como tales. Y como, también en el caso de Žižek, hablando de ese gran otro, se podría retomar las posiciones de Slavoj Žižek en sus debates con Guy Sorman y sobre todo como Guy Sorman revela una posición, digamos, de crítica y de parodia y de dibujo grotesco de lo que son los comportamientos altermundistas o los comportamientos de la crítica ecologista. Así Guy Sorman, citado en primero como tragedia, después como farsa de Slavoj Žižek, dice lo siguiente de los verdes. Los verdes no son alborotadores ordinarios, son los sacerdotes de una nueva religión que sitúa a la naturaleza por encima de la humanidad. El movimiento ecologista no es un amable lobby por la paz y el amor, sino una fuerza revolucionaria. Como muchas religiones modernas, arremete contra sus demonios sobre la base del supuesto conocimiento científico. El calentamiento global, la extinción de las especies, la pérdida de la biodiversidad, las superhierbas. De hecho, todas estas amenazas son producto de su imaginación. Los verdes toman su vocabulario de la ciencia sin aprovecharse de su racionalidad. Su método no es nuevo. Marx y Engels también pretendieron arraigar su visión del mundo en la ciencia de su tiempo, el darwinismo. Bueno, el texto de Sorman es verdaderamente patético, ¿no? Es esta forma del negacionismo, pero sin duda también una manifestación de la retórica, la ideología y la semiótica del capitalismo que hace o construye su propio imaginario real y que tiene que ver con la idea de Nick Land de la hiperstición, es decir, cumple aquello que exactamente describe. El siguiente texto se titula Toy Story, muñecos, marionetas e historias de terror, y a partir de una cita de La conspiración contra la especie humana de Thomas Ligotti, analiza la película
Toy Story y sobre todo la naturaleza de lo malévolamente inútil, o también los niveles de jerarquía enmarañada que se encuentran en la película Toy Story, y cómo en cierta medida Ligotti nos habla de una perspectiva terrorífica que sería la de un amo superior que maneja los hilos, o unos hilos que se deshilachan hacia el caos ciego y sin sentido. Es como dice en la página 144 Fisher, si el mensaje de las películas de Toy Story rimara con el tratado pesimista de Ligotti: la conciencia no es una bendición que nos fue concedida por un amable juguetero que ocupa el lugar de un dios benefactor, sino una odiosa maldición. El siguiente es un texto breve, que es la declaración de Zero Books, la editorial que puso en marcha con su amigo Tariq O'Dar en el año 2009, que puso en marcha Mark Fisher, y es una declaración de cuáles son las intenciones de esa editorial, que luego le llevó a Mark Fisher a crear en el 2014 la editorial Repeater. Dice así la declaración de Zero Books: la cultura contemporánea ha eliminado tanto el concepto de lo público como la figura del intelectual. Impera un antiintelectualismo cretino, celebrado por escritores de poca monta, costosamente educados y pagados por corporaciones multinacionales, que aseguran a sus aburridos lectores que no hay necesidad de despertar de su estupor interpasivo. Zero está comprometido con la idea de que publicar es hacer público al intelectual. Está convencido de que en la cultura irreflexiva y débilmente consensual en la que vivimos, la reflexión teórica y crítica comprometida es más importante que nunca. Voy más rápido porque estoy a mitad del libro. La segunda parte se titula Pantallas, sueños y espectros, películas y televisión. El texto primero se titula Una cucharada de azúcar y analiza los trabajos de Dennis Potter con Lazarus y Karaoke. Y analiza también Brimstone and Treacle del año 1966 y otras piezas de Potter relacionándolas con la cuestión existencial del aburrimiento. El siguiente texto se titula Ella no es mi madre y analiza la película Spider de David Cronenberg como un estudio sobre la esquizofrenia, poniéndolo en relación con Twin Peaks de David Lynch y también con el papel del Joker de Jack Nicholson en la primera película de la serie de Batman, y de nuevo con la lógica del trauma analizada en la línea de la esquizofrenia como aparece en la exhibición de atrocidades de James G. Ballard. El siguiente texto se titula Stand Up, Nigel Barton, y analiza el papel de Barton y la dimensión crítica o sarcástica que ve en él. El siguiente texto se llama Portmeimeron, un ideal para vivir, y comienza con una larga cita de Peter Stilybras y Alan White, que se titula The Fire, the Peak and Tourship, que dice: a medida que la burguesía trabajó para producir lo económico como un dominio separado, rota su íntima y múltiple interconexión con el calendario festivo, también trabajó conceptualmente para reformar la feria como un evento de intercambios comerciales racionales o como un territorio de placer popular. Bajo esta misma forma, la feria estuvo desde la época clásica sujeta a negociaciones y a regulaciones y a supresiones tanto políticas como morales. Pero aunque las clases burguesas estuvieron a menudo atemorizadas por la amenaza de la subversión política y la licencia moral, quizá se hayan escandalizado más con la profunda confusión conceptual implícita en la mezcla de placer, trabajo, intercambio y juego de la feria. En la medida en que la feria fuera puramente un sitio de placer, podía ser concebida como una entidad discreta, local, festiva, comunal, desconectada del mundo real. En tanto que fuera puramente un evento comercial, podía ser concebida como una agencia práctica para el progreso del capital, un instrumento modernizador y un medio para conectar los mercados locales y comunales con el mercado global. Bueno, aquí lo que analiza es el papel que tiene lo lúdico y lo festivo, desde el surrealismo hasta el situacionismo. Y creo que está una de las páginas que a mí más me han interesado, cuando dice que uno de los supuestos de la lógica del sentido de Deleuze sería cómo vincula Deleuze la razón psicodélica con la filosofía del sinsentido lógico de Lewis Carroll, en una de sus secciones más provocativas, que es el recuento de la traducción de Artaud del Hacker Walkie. Y dice, en uno de los pasajes que a mí más me ha interesado subrayar, dice: es desastroso la insistencia situacionista en lo lúdico que haya degenerado en una celebración del ilusionismo circense burgués, malabaristas y motociclistas como tropas de asalto de la revolución contra el capital corporativo. Hay que leer, dice Mark Fisher, nuevamente
El formulario para un nuevo urbanismo de Iván Klekcheglov, escrito en 1953, el año de la coronación de nuestra reina actual, para recordar la fuerza de la crítica situacionista. ¿Cómo podría la arquitectura, es decir, los lugares en los que vivimos, no ser un asunto intensamente político? ¿Y por qué debemos vivir en aburridos espacios utilitarios cuando podríamos vivir en grutas y cavernas irregulares? Una enfermedad mental, dice ese texto, ha barrido el planeta, la banalización. Todo el mundo está hipnotizado por la producción de los servicios. El surrealismo murió, dice Fischer, cuando fue reducido a mero estilo estético. Y el situacionismo ha sido enterrado cuando ha sido llevado a la vitrina de los museos y reducido a una cultura también fosilizada y vampirizada. El siguiente texto se titula Materialismo golgótico, aludiendo a Gotham City y sobre todo a Gólgota, también al Gólgota del Monte del Calvario, ¿no? Y aquí analiza la Pasión de Cristo, la película de la Pasión de Cristo y el film de Gibson, y cómo dice que la lectura que hace Zizek de la Pasión de Cristo como una pasión de la era de la creencia descafeinada no va lo suficientemente lejos, sino que aquí aparece la Pasión de Cristo, dice Fischer, como una parábola de la vida, o mejor, la vida como una parábola. El reino de Cristo solamente subsiste en tanto que es una colectividad afectuosa. El ejemplo de Cristo es el de morir para transmitir el virus del abuso o justificar cualquier tipo de estupidez y la vacuidad del mundo de la autoridad. El ejemplo de Cristo aparecería como un dejar que el organismo sea torturado hasta la muerte e inclinar la cabeza ante la autoridad, pero también hablar de una subversión en el ámbito de la creencia. El siguiente texto se titula Esta película no me conmueve y está dedicada a una evocación de la rareza y la importancia que tenía para él generacionalmente el Doctor Who, y es por tanto un momento en el que hace una recuperación del texto Das Unheimlich sobre lo siniestro y lo ominoso de Sigmund Freud, ¿no? Donde dice que el carácter ominoso de lo doméstico estaba en la televisión, y la televisión es a su vez un ejemplo de lo siniestro porque es familiar y extraña o introduce lo extraño en el seno de lo familiar. En la página 168 dice, según los famosos argumentos de Freud en Tótem y Tabú, y lo siniestro, nosotros los modernos recapitulamos en nuestro desarrollo psicológico individual el progreso del animismo narcisista al principio de la realidad experimentado por la especie en su totalidad. Los niños, como los salvajes, permanecen en un nivel del autoerotismo narcisista, sujetos a la ilusión animista de que sus pensamientos son omnipresentes, de que lo que piensan puede afectar directamente al mundo. Y en vez de que afecte al mundo, lo que se reduce al final, lo siniestro, no es a la travesía, como dice Zizek, de la fantasía o al hecho de atravesar la fantasía, sino que se convierte en lo banal, en una anomalía reducida al signo del friquismo, el fracaso inevitable de nuestras vidas cuando intentamos alcanzar el ideal digital es uno de los motores de la dócil pasividad del trabajador consumidor capitalista, de algo que siempre se nos escapa y de la dificultad para imaginar un mundo libre de fisuras y discontinuidades. El siguiente texto se titula Terror y miseria en el tercer Rock and Roll, y aquí vuelve de nuevo a la cuestión de James G. Ballard, en este caso analizando la película Hitler en el búnker. Bueno, aquí el título en la traducción al argentino La caída, pero en España protagonizada por Bruno Gantz, me parece que era el búnker o la descomposición. Y bueno, como hay una dimensión del suicidio autodestructivo del nacionalsocialismo y lo que aquí llama el tercer right and roll, y lo viene a comparar con el punk, con aquella frase de Johnny Rotten que dice que cuando no hay futuro, en realidad no puede haber pecado, y cómo la conexión entre lo punk y el nazismo era mucho más que una transgresión trillada y tiene que ver con la teoría de Zizek y de Zupančič del acto sin fundamento como definición misma de lo ético, con la idea de Kant de que elegir significa obedecer la ley moral. El siguiente texto se titula Queremos todo y plantea cuál es la utilidad de Nietzsche hoy o cuál es el Nietzsche que podría ser útil hoy, y en él dice lo siguiente, página 187. No sorprenderá que considere a Nietzsche, el perspectivista, el que cuestiona no solo la posibilidad sino el valor de la verdad, como el enemigo. Incluso será menos sorpresivo si rechazo el Nietzsche dionisiaco, el celebrante del deseo transgresor. Este Nietzsche, en cualquier caso, es en gran medida una construcción retrospectiva post-bataille. Incluso en el nacimiento de la tragedia,
Lo que Nietzsche lamenta es la tensión perdida entre Dioniso y Apolo, y en sus escritos posteriores es más fácil encontrar un Nietzsche que alaba la necesidad de restricciones y límites que a uno que demanda la liberación irrestricta de la libido. El perspectivista y el dionisiaco son demasiado de su tiempo. El Nietzsche que continúa siendo inoportuno, o mejor sería intempestivo, y con ello quiere decir pasado de moda, es el Nietzsche aristócrata, el Nietzsche de la política cultural, el Nietzsche que plantea cómo emergen las grandes construcciones, los grandes artefactos culturales, el Nietzsche que cultiva la dureza y la crueldad, que transforma al animal humano a golpes de martillo. Es decir, aquel que nos presenta en nuestro mundo como ese mundo dominado por la mediocridad, el mundo del gran hermano, el mundo de la realidad o de los realities que nos hablan no de lo que falta, sino del excedente de la existencia y también de los objetos fantasmáticos y de esa voluntad de grandeza que ha sido totalmente barrida de la faz del planeta. El siguiente texto se titula Edipo gótico, subjetividad y capitalismo en Batman Begins de Christopher Nolan, y aquí analiza, este Batman, el Batman de la oscuridad y de la cultura contemporánea y del nihilismo diseñado como principal proposición teórica en una defensa del bien en el modo de la moraleja, y critica el totalitarismo, el criptofascismo de los cómics de Frank Miller, pero también viene a señalar que el Batman de Nolan es una manifestación del realismo capitalista, ¿no? Señala que para Alain Badiou el ascenso a la dominación del sentido restringido de posibilidad debe ser visto como un periodo de restauración. Y ese periodo de restauración se encontraría en esta película, donde Batman es una figura completamente edípica, y también la visión que aparece de la multitud, esa multitud que toma la bolsa y que domina y transforma de forma insurgente la sociedad, sería en realidad una visión capitalista y cínica. También habla de la importancia que tiene la película La venganza de los Sith de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, en el que recuerda que el film que le hubiese gustado a Zizek que fuera La venganza de los Sith sería un film que se atreviera a plantear la hipótesis de que el mal puede ser el resultado de un exceso de bien. Para Zizek, Anakin Skywalker debería haberse convertido en un monstruo por su excesivo apego a ver el mal en todas partes, esto es, por su obsesión por combatirlo. En lugar de centrarse en la hibris, en la desmesura de Anakin, entendida como un deseo abrumador de intervenir para hacer el bien, de ir hasta el final por aquellos a los que se ama, cayendo así en un lado oscuro, Anakin Skywalker debería ser mostrado simplemente como un guerrero indeciso que se desliza gradualmente hacia el mal mientras sucumbe a la tentación del poder al caer bajo el influjo del maligno emperador. En paralelo, dice Mark Fisher, a la lectura de Zizek de La venganza de los Sith, el tratamiento de Batman Begins, de la cuestión del padre, se duplica en la amenazadora omnipresencia del capital financiero, y así Gotham City es la ciudad de la depresión y de la criminalidad, pero sobre todo es un film que transforma el anticapitalismo en una suerte de defensa del fascismo y crea un límite fóbico que sería la de un fascismo representado como aquello que en el fondo generaría lo que llamaríamos con Tom Negri la multitudo. El relato, dice, clásico de Zizek sobre la ideología en el sublime objeto de la ideología pone el énfasis en la diferencia entre creencia y acción. En el nivel de la creencia, las ideas capitalistas centrales, las mercancías son entes animados, el capitalismo tiene carácter cuasi natural, son rechazadas, pero es precisamente la distancia irónica de esas nociones la que nos permite actuar como si fueran verdaderas. La negación de las creencias nos permite realizar las acciones. La ideología, entonces, depende de la convicción de que lo que realmente importa es lo que somos más que lo que hacemos, y lo que somos se define por una esencia interna. En términos de cultura norteamericana contemporánea, esto se representa en la idea terapéutica de que podemos ser buenas personas independientemente de lo que hagamos. Y esto es algo que aparece en Batman Begins, en esa idea del héroe de un drama existencialista que ahuyenta el nihilismo del realismo capitalista en una especie de reflexividad posmoderna. El siguiente texto se titula Cuando nosotros soñamos que somos Joy, y es un texto también de los que más me ha gustado de esta compilación. Es una reflexión sobre la película de David Cronenberg protagonizada por Viggo Mortensen, Una historia de violencia. Bueno, es la historia de Tom Stahl, que vive en una pequeña comunidad, en un pequeño pueblo, en el Medio Oeste,
y que de repente hace frente a una situación en su cafetería y nos damos cuenta de que es capaz de asesinar y de defenderse de una forma increíblemente eficaz, y resulta que no es el que creemos, no es Tom Stahl, no es un cariñoso marido y un excelente padre de familia, sino que es Joe Cusack, es decir, es un asesino, es un mafioso, es un asesino despiadado, y por tanto genera una idea de una verdad incómoda, una historia de violencia, pero también un sentido de lo unheimlich, de lo inquietante, de lo ominoso que está en el seno de lo normal. Bueno, a partir de aquí utiliza las teorías de Slavoj Žižek, especialmente sus lecturas de las películas de Alfred Hitchcock, para hablar de la idea que defiende Žižek en Mirando al sesgo entre el montaje fálico y el montaje anal del cine convencional, y cómo hay una retopologización de la amenaza que se encuentra no afuera, sino que está siempre adentro. La mancha, en el sentido hitchcockiano, es das Ding, la cosa que no encaja en el ámbito de la propia normalidad, pero no encaja porque se encuentra precisamente situada ahí. Ballard observa en un texto sobre una historia de violencia en The Guardian lo siguiente: un agujero negro se ha abierto en el suelo del living y ella, la mujer de Tom Stahl, puede ver el apetito de crueldad y asesinato que apuntala las fundaciones de su vida doméstica. Los abrazos amorosos de su marido esconden reflejos brutales perfeccionados por eones de violencia arcaica. Esta es una repetición pesadillesca de las horas desesperadas en la que un grupo de convictos en fuga toman por la fuerza el calmado hogar suburbano de una familia de clase media, pero con la diferencia de que la familia tiene que aceptar que la imagen dócil de su vida previa era una completa ilusión. Ahora saben la verdad y se dan cuenta de quiénes son realmente. Si, como Žižek sostuvo en Welcome to the City of the Real, en Bienvenidos al Distrito de lo Real, el 11 de septiembre ya fue una recapitulación de la fantasía paranoica norteamericana por excelencia de un individuo que vive en una pequeña ciudad idílica, en un paraíso consumista, que de pronto comienza a sospechar de que el mundo en el que vive es un fraude, que es lo que también se encuentra en El show de Truman, la película de Peter Weir sobre Tiempo desquiciado de Philip K. Dick. Tenemos aquí, piensa Žižek, una rescenificación que también se produce en el Matrix, en la vida real, pero también podríamos entender que una historia de violencia podría ser, dice Mark Fisher, de la mano de Žižek, la primera película post-11 de septiembre en la que el idilio estadounidense es deliberada y conscientemente reconstruido como simulación. Es decir, ¿sueña Tom Stahl que es Joe Cusack, o Joe Cusack sueña que es Tom Stahl? ¿Sueña el hombre de la vida doméstica cotidiana apacible que es un asesino, o es el asesino el que sueña con esa vida absolutamente provinciana? El problema es que aquí lo que se está poniendo en juego es la cuestión de la realidad de los sueños, la realidad libidinal de los sueños, y cómo nos despertamos de un sueño en otro sueño, y cómo tratamos de huir de la realidad, de lo real y de la fantasía, y qué tipo de consistencia tiene la realidad ordinaria y tiene la propia fantasía. Y también sostiene la presuposición empirista de que lo cotidiano y lo banal son más reales que la violencia, que es el mensaje que el film transmite cuando nos enseña que banalidad y violencia son realidades inextricables. Y esta es la propia dimensión de lo unheimlich, esta es la propia dimensión de lo ominoso. Y es la naturaleza, dice en la página 218, de la sociedad de consumo del capitalismo tardío, la que nos enseña qué es eso de la vida social real y cuáles son las características de esta vida, que es en todos los sentidos un escenario falso. Esto es un escenario simulado a la manera desoladora del show de Truman o de Tiempo desarticulado de Philip K. Dick, pero ya no hay escena ni orquesta, no hay coreografía ni simulación, sino que todos fingimos, pero nadie es engañado. El siguiente texto se titula No vas a poder detenerte, incluso quizá lo disfrutes, Existence y el trabajo no cognitivo. Es un texto que hace Mark Fisher a partir del conocido ensayo, casi un manifiesto, de Nick Land del año 1994, Colapso, ahora que por cierto se anuncia la traducción de Fanget Noumena al español y que aparece o que está apareciendo en estos días en las librerías. Y analiza aquí Mark Fisher la película del año 99 de David Cronenberg, Existence, y bueno, toda esta dimensión de el mundo cyborg y de la cibercultura y de los personajes que entran en eso que antes llamábamos el sangrado de la realidad, y la última frase, ¿no?, de la película, cuando se plantea la pregunta dime la verdad, todavía estamos
en un juego, y cómo la fábrica cotidiana y la computación y la red se mantienen en el ámbito de la fantasía y cómo la subjetividad es hoy una completa simulación. El siguiente texto se titula Lo filmé, así no tenía que recordarlo por sí mismo, y bueno, lo hace a partir de un visionado de Capturing the Fragments del documental de Andrew Jarecki, emitido por Channel 4, de nuevo en relación con la película Una historia de violencia, y aquí retoma la teoría de Baudrillard de la precesión de los simulacros y dice que la observación de Deleuze de que las fotos familiares son, por su propia naturaleza, siempre profundamente engañosas y que esto es una realidad que ha sido amargamente comprobada. Basta recordar, dice la película de Chris Marker, el documental Sans Soleil, para hablarnos de cómo recordamos aquello que filmamos y cómo generamos constantemente lo que podríamos llamar recuerdos encubridores. El siguiente texto es precisamente sobre los espectros de Chris Marker y la realidad de la tercera vía, y está hecho a partir del visionado del documental El fondo del aire rojo de Chris Marker, un documental que fue estrenado en 1977 y que luego fue reelaborado en el año 1989 para volverse a presentar en el 92 en el ámbito anglosajón, en el que recoge toda la historia de las luchas, de la rebeldía, las luchas revolucionarias de los 60 y los 70. Un material documental fílmico, el de Chris Marker, que también analiza Enzo Traverso en su libro Melancolía de la izquierda después de la utopía, publicado por Galaxia Gutenberg y que he comentado recientemente aquí en este mismo canal de YouTube. Y toma, por tanto, el documental del Fondo del Aire Rojo, titulado en inglés A Grin Without a Cat, una sonrisa sin un gato, aludiendo al gato de Cheshire, de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, y como digo, analiza este documental de Chris Marker de acuerdo a las ideas de los espectros de Marx, de Jacques Derrida, pero también de las rupturas y las revueltas como aparecen en Rastros de Carmín de Gleil Marcus, y también cuál es la realidad fantasmática del miedo a la revolución que se produce en la sociedad post caída del muro de Berlín, pero sobre todo en la realidad del siglo XXI. Las revoluciones, dice en la página 236, fueron culturales, lo que equivale a decir que entendieron que la cultura y la política no pueden ser concebidas aisladamente la una de la otra. Tanto Althusser como los estudiantes de mayo del 68, inspirados por el situacionismo en tantos modos opuestos, podrían acordar al menos en una cosa: los productos culturales nunca son meramente culturales. En sus condenas, en sus espectáculos, en sus aparatos ideológicos y sobre todo en esa dimensión de productos culturales que hoy apenas son consentidos. El siguiente texto se titula Políticas de la desidentidad, es una reflexión sobre V de Vendetta y una discusión con un texto publicado en el blog Pinocchio Theory, y bueno, sobre la película de los Wachowski, sobre el cómic de Alan Moore. Bueno, Mark Fisher le tiene una manía tremenda a Alan Moore y también a este cómic y a esta película, que por cierto a mí me interesa muchísimo, por lo tanto leyendo esto no estamos en casi nada de acuerdo. Y bueno, ahí analiza la cuestión del fascismo posmoderno como un fascismo negado, y también retoma el texto de Fredric Jameson sobre la carta robada de Marx, y como dice Jameson, que no es de extrañar que el sistema tenga intereses creados en distorsionar las categorías con las que pensamos la clase y en poner en primer término las actuales conceptualidades rivales de género y raza, que resultan mucho más adaptables a soluciones ideales puramente liberales, en otras palabras, soluciones que satisfacen las exigencias de la ideología, dando por sentado que en la vida social concreta los problemas siguen siendo igual de irresolubles. Bueno, esta resistencia de Jameson a asumir el carácter crítico político de las reclamaciones feministas y racializadas o decoloniales o poscoloniales es algo que comparte en cierta medida Jameson con Zizek, que Zizek incluso ha extremado en los últimos años, como sucedía en su patético pseudodebate con Jordan Peterson, con lo que yo en ningún caso me encuentro de acuerdo, es decir, que me parece una crítica francamente muy frívola la que hace Zizek, también poco consistente la que hace Jameson y también bastante inercial la que aquí mantiene repitiéndola Mark Fisher, ¿no? Y sobre todo, bueno, cómo él analiza aquí la cuestión del sujeto que sabe y cuáles son las fantasías populistas y la ausencia de una conciencia de clase
específica en el cómic de Alan Moore y en la película que sobre ella hicieron los Wachowski, y cómo en cierta medida son materiales culturales que generan pasividad y resignación en lo que llama aquí el poptivismo, el optimismo pop de la cultura oficial, y presentan productos culturales que nos hablan de la ausencia de futuro o de un horizonte francamente sombrío. Stephen Shaviro dice que no es posible desear la destitución subjetiva, y yo diría, dice Mark Fisher, sin embargo, que solo es posible desearla, ya que es la elección existencial en su forma más pura. La oposición entre las políticas de identidad liberales y las políticas de desidentidad proletarias. Las políticas de identidad buscan respeto y reconocimiento de la clase dominante, las políticas de la desidentidad buscan la disolución del mismo aparato clasificatorio. El depresivo, dice en la página 246, dislocado del mundo, está en una mejor posición para experimentar la destitución subjetiva que alguien que piensa que en el orden actual hay algún tipo de hogar que todavía puede ser preservado y defendido. Hay que transformar a los desempleados, a los deprimidos, en la clase o en la forma que sostiene la próxima revolución, y realmente lo son, o son la fuerza de la próxima revolución, porque no tienen nada que perder. Se puede entender que esta defensa de un comportamiento politizado a partir del desclasamiento completo, de la marginalidad o de la depresión, es el tema central de Mark Fisher, es el tema central de Los fantasmas de mi vida, y es el tema de ese texto tremendo en el que habla de la depresión y del fantasma y de la obsesión autodestructiva o suicida, que finalmente fue la decisión que él tomó para acabar con su propia vida. El siguiente texto se titula Siempre has sido el conserje, los espacios espectrales del Hotel Overlook, que es un texto muy brillante sobre El resplandor de Stanley Kubrick a partir de Espectros de Mars de Jacques Derrida, y es un texto sobre la jauntología, sobre esa cuestión de la ontología espectral que desarrolló Jacques Derrida y que fue tan importante para el texto Los fantasmas de mi vida de Mark Fisher, pero también para la jauntología y la jauntología musical, como se encuentra en Simon Reynolds y como se encuentra en todo el debate sobre el Ghost Box o sobre la Ghost Music o sobre la retromanía. Y sobre todo esa relectura del Resplandor en términos posmodernos de Jameson, que no nostálgico, y también esas representaciones del futuro, y como el Hotel Overlook es el hotel de lo real lacaniano, es el hotel de lo siniestro, también es el espacio del patriarcado, dice él, de la jauntología o la jauntología como patriarcado, o como el psicoanálisis puede ser groseramente reducido a la afirmación de que somos nuestra historia familiar. Si bien es quizás este punto que podemos desechar el término historia y reemplazarlo por jauntología. La familia emerge en Freud como una estructura jauntológica. El niño es el padre del hombre. Los pecados de los padres castigan a los hijos. El niño que odia a su padre está condenado a repetirlo. El abusado se convierte en abusador. Bueno, esta cuestión del padre obsceno, de la perejouissance, del goce del padre de Lacan y del nombre del no, del non del padre de la ley y del orden simbólico, es uno de los aspectos más importantes en Lacan, en la relectura que hace Zizek también de Totem y Tabú y de la relación entre el austero padre y la ley simbólica y el bloqueo del goce, y también el papel de la hermandad, de la horda primitiva que asesina al padre, pero luego es incapaz de gozar y se arrepiente, y cómo lejos de deshacerse del fantasma de la sombra del padre y de la odiosa dominación patriarcal y jauntológica, descubren que el padre les domina o los domina aún más o con más fuerza cuando está ausente. El fantasma del padre acosa la conciencia de los asesinos de la horda de los hijos. De hecho, la conciencia de los hijos no es otra cosa que la reprobación de la voz espectral del padre muerto. Y esto es muy importante, por ejemplo, en Shakespeare, en Hamlet, y también podríamos hablar de ello en Macbeth, en todo el drama shakespeariano. El padre está doblemente muerto, afirma su poder solo cuando está muerto, pero su poder no es más que un poder de muerte, el poder de mortificar la carne viva y de matar al goce. Bueno, analiza luego el texto de Freud, Un niño es golpeado, a partir de la demencia patriarcal encarnada por el protagonista Stanley Kubrick de la película de Jack Nicholson, como un escritor, pero también como un conserje, como alguien que ha atravesado los tiempos y las fantasías, pero alguien que ha estado siempre en esa fiesta, siempre en ese hotel, y que solamente podemos escapar de él a través de un laberinto y además caminando hacia atrás. El siguiente texto se titula Los cafés y los centros de detención, y es un texto muy bien escrito sobre Hijos de los hombres de Alfonso Cuarón, una película
sobre la que también ha reflexionado en Realismo Capitalista. Cuando uno va leyendo este libro, en el fondo, si tiene también al mismo tiempo o ha ido leyendo el libro Realismo Capitalista de Mark Fisher, verá cómo hay un trasvase entre los materiales del blog y los materiales del libro Realismo Capitalista, que es el que más articuló y mejor concebió de sus publicaciones, ¿no? Y cómo ahí en la película de Hijo de los Hombres se plantea una distopía que es específica del capitalismo tardío. Es una película que también analiza Slavoj Žižek en 6 reflexiones marginales sobre la violencia, y también analiza la cuestión del neoliberalismo y el neoconservadurismo tal y como aparecen en La forma del trabajo onírico, por ejemplo, en las reflexiones sobre la condición neoliberal de la filósofa Wendy Brown, y cómo el realismo se transforma progresivamente en un modo del delirio, y cómo la cultura aparece en Hijo de los Hombres, en esa famosa imagen en la que van a un refugio aristocrático y tienen allí el Guernica y tienen el cerdo hinchable de Pink Floyd y obras de arte clásicas, y el protagonista Theo dice, bueno, pero ¿qué pinta esto aquí si ya las generaciones futuras no van a poder verla y no va a haber nadie más, no va a haber futuro, no va a haber continuidad de la tradición cultural? Y la respuesta del aristócrata, del hedonista nihilista, que dice, intento no pensar en ello. Una cultura, dice Mark Fisher, que tiene lugar solo en los museos, ya está exhausta. Una cultura de conmemoración es un cementerio. Ningún objeto cultural puede conservar su poder cuando no hay ojos nuevos para verlo. A mí esta frase ya me valdría para elogiar este volumen de los escritos publicados del blog de Mark Fisher, ¿no? Es decir, una cultura conmemorativa que solamente es un cementerio es una cultura exhausta que no tiene ningún sentido mantenerla viva en esta forma zombificada. El siguiente texto se titula Rebelde sin causa, y bueno, analiza de nuevo El Caballero Oscuro, la película de Batman, y en relación con las realidades geopolíticas contemporáneas y el juego del bien contra el mal, pero sobre todo en esta parte se centra en la figura del Joker y el papel del actor del Joker de Ledger, y cómo Ledger en cierto sentido lo que hizo fue performar el maquillaje, ¿no? Hacer que actuara el maquillaje. Dice en la página 264, debía enfatizar el actor Ledger el maquillaje que hace que su rostro parezca el de un simio malévolo que mira lascivamente desde detrás de un reboque agrietado. Consigue algo que es prácticamente imposible. Reinventa la apariencia del Joker y al mismo tiempo es fiel a los cómics. El Joker, dice Fisher, siempre fue fascinante, porque a diferencia de la mayor parte de los supervillanos de primer nivel, es pura superficie. Es decir, el Joker es una locura sin motivos. Está desprovisto de todo origen y de trasfondo histórico. El siguiente texto se titula Un robot historiador de las ruinas, y está dedicado al rol de la ideología capitalista y de las formas de la subjetividad contemporánea a partir de la película Wall-E de Disney Pixar, que también analiza en el libro Realismo Capitalista, y cómo ahí aparece el gran ironista que sería el propio capital, y cómo ese robot es una especie de jauntólogo bricoleur que reconstruye la cultura humana a partir de una pila de fragmentos. El siguiente es una reseña del documental Tyson, que yo no he visto y que me han entrado ganas de ver, que es un documental sobre Mike Tyson y sobre la tragedia griega que fue la propia vida de este gran boxeador al que yo seguí y que a mí me fascinó, y cómo ese boxeador Iron Man, ese hombre de hierro que se negaba a fracasar, ¿no? Refuse to lose, niégate a perder, cómo se convirtió en una subjetividad caída muy característica de nuestra época. El siguiente texto se titula Mataron a su madre, Avatar como síntoma ideológico. Es una crítica de la película Avatar de Cameron como una fantasía capitalista y como una sublimación de la temática de la madre tierra, y aquí pone evidentemente a caldo a Cameron y toda la visión que tiene, ¿no? En la página 290 dice, si queremos escapar a los callejones sin salida del realismo capitalista, si queremos producir un modelo auténtico y genuinamente sostenible de las políticas verdes en el que la sostenibilidad es un problema de líbido y no solo de recursos naturales, debemos superar estas negaciones. No hay vuelta atrás del matricidio que fue la precondición para la emergencia de la subjetividad moderna. Para citar uno de mis pasajes favoritos de Primero como tragedia, de Poco como farsa de Zizek, dice así, la fidelidad a la idea comunista significa que, parafraseando a Arthur Rimbaud,
debemos permanecer resueltamente modernos y rechazar la demasiado fácil generalización por la cual la crítica del capitalismo se transforma en la crítica de la razón instrumental o de la civilización tecnológica moderna. El problema es, dice Fisher, más bien cómo la civilización tecnológica moderna puede ser organizada de una forma diferente. Analiza luego Newsweek, el programa de Charlie Brooker, el creador de la maravillosa serie Black Mirror, y su reflexión sobre la relación entre homogeneización cultural y formas de generación del miedo o de lo fóbico en la sociedad contemporánea, lo que llama Rifkin la era del acceso. El siguiente texto se titula Devolver el regalo, la caja, de Richard Kelly, sobre los dilemas éticos y las consecuencias no deseadas, y también el pseudoexistencialista o la religiosidad de las formas conspirativas de la ciencia ficción contemporánea. El siguiente texto se titula Contribuir a la sociedad y está hecho a partir de The Fiery Job Mother, y sobre los spin-offs y sobre este tipo de materiales y cómo los realities tienen un papel fundamental en nuestra época y son como una especie de lotería que marca lo que llama Alex Williams una especie de solidaridad negativa, y cómo no hay que descartarlos, sino que forman parte de una serie de episodios deprimentes de nuestra época. Y como dice Mark Fisher, él mismo tuvo muchos episodios depresivos también, especialmente cuando era profesor, y esa sensación de inercia o de dejadez también aparece a través del visionado de los reality shows. El siguiente se titula Simplemente relájense y disfrútenla, Geworfenheit, en la BBC, y analiza Artemis 81 en relación con su propio libro Realismo capitalista, con la idea de el estar arrojado, ¿no? Del Geworfenheit de Heidegger, con esa idea de el estado deyecto y en qué medida el reality show es la forma de la deyección contemporánea. El siguiente texto se titula Star Wars se vendió desde el comienzo, y dice que Star Wars se vendió desde el comienzo y sobre todo es una franquicia francamente mediocre, es una especie de pantomima, dice maniquea, que retrocede por detrás incluso de El Señor de los Anillos de Tolkien y las adaptaciones de Peter Jackson. El siguiente texto se llama Gillian Wearing, Self-Made, en el que analiza, es una de las cosas que le acerca más a las artes plásticas, analiza la película del artista Gillian Wearing, de este Self-Made y de este hacerse a sí mismo, y sobre la cuestión de los microdramas y de los límites entre la interpretación y la vida cotidiana, o cómo vamos teatralizando nuestra propia existencia. El siguiente es un texto en el que insiste de nuevo en darle vueltas a la película de Batman de Nolan como un giro político hacia la derecha, o cómo Gotham City se convierte aquí en una crítica de las multitudes insurgentes. El siguiente se titula Recuerden quién es el enemigo, y aquí muestra un enorme interés por los Juegos del Hambre como un despertar del sueño depresivo y una emergencia de posiciones crítico-hedónicas, y cómo hay una nueva sensación de explosión, dice, en el seno de la mercancía, y cómo nuestros placeres y nuestras formas del trabajo nos llevan a cuestionar lo que él llama nihiliberal, es decir, el nihilismo neoliberal, y cómo dice hay una inmanencia punk en los Juegos del Hambre, en llamas, que no he visto, dice, en ningún producto cultural desde hace mucho tiempo, una contagiosa, dice, autorreflexividad que emana del film que corroe la cultura mercantil. Yo no comparto ese entusiasmo, pero dice que hay una especie de barbarismo cibergótico neorromano y una reflexión sobre la maquinaria distractiva de la web 2.0 y de los tipos de participación, y también cómo aquí hay una especie de nuevo impulso de un acontecimiento inútil y por tanto ético en el sentido de Zizek y Zupancic, ¿no? En la página 239 dice, ¿qué ocurriría si eligieran la muerte en los Juegos del Hambre? Dice, esa es la cruz del primer film y tuve que recurrir a Bifo cuando intenté escribir sobre él. El suicidio, dice Bifo Berardi, es el acto político decisivo de nuestro tiempo. Esto lo escribe en su blog, lo escribe Mark Fisher en esta entrada del 25 de noviembre del 2013, y lo escribe alguien que ha pasado por episodios de depresión y que va a terminar suicidándose 4 años después, ¿no? Y añade, no es insubordinación, no es resistencia, como han reconocido los dos analistas más agudos de la sociedad de control, según Mark Fisher, William Burroughs y Michel Foucault, la resistencia no es un desafío al poder, es al contrario lo que el poder necesita. Lo personal es político, dice, porque no hay nada personal.
no hay un ámbito privado al que retirarse. El siguiente es un texto sobre la serie de televisión Breaking Bad, como un más allá del bien y del mal, en el que dice ¿para qué necesitamos la religión si tenemos la televisión?, en el que analiza el papel de Walter White en Breaking Bad y sobre la fundación del estado del bienestar y sobre el goce familiar y la descomposición de la familia que presuntamente quería proteger fabricando drogas Walter White en Breaking Bad, ¿no? Dice en la página 345, creo que Lacan fue quien observó que cuando hablamos de ir más allá del bien y del mal, habitualmente queremos decir más allá del bien. El mundo moderno está fascinado por los antihéroes, las personas con un lado oscuro, la locura y la maldad pantomímicas de Aníbal Lecter. Lo que realmente incomoda es la real revelación atea existencialista de que el bien y el mal no están escritos en el universo, sino que existen solos en nosotros mismos, en relación con nuestros deseos y nuestros intereses. El siguiente es un texto sobre Benefit Street, sobre transmisión y clase social, donde de nuevo analizando el papel de John Connor en los realities, nos habla de un nuevo ámbito de televisión postdocumental en la que los elementos documentales se fusionan con los programas de juegos y con las formas del entretenimiento. Dice, hoy vivimos en la época documental televisiva post-reality, un género mucho más pernicioso. Incluso para los televidentes de realities más crédulos era extremadamente difícil por no ser conscientes de su carácter construido con participantes que se preocupan y se quejaban de cómo eran retratadas. Esta nueva performatividad, que es una performatividad simulacionista, es algo que le interesa sobremanera, que también toma en cuenta en distintos capítulos del libro, que le lleva a escribir un capítulo sobre el lado del enemigo, sobre The Americans, en el que analiza las condiciones del capitalismo, en el que la lucha a muerte con el capitalismo parece que ha ido progresivamente desapareciendo, como si asumiéramos los diagnósticos fukuyamianos. El siguiente capítulo se titula Cómo soltar, The Leftovers, Brown Church y The Missing, donde comienza diciendo que para Freud distinguía el luto y la melancolía y que el luto supone renunciar al objeto perdido, mientras que la melancolía implica aferrarse morbosamente a él. Otra vez la cuestión de la depresión y la melancolía como materia, digamos, de crítica cultural y de crítica social. Habla de la extraña muerte de la sátira británica y cómo la sátira es hoy un arma utilizada por el establishment político y cultural para protegerse a sí mismo, que tiene un carácter en cierta medida bunkerizante y apotropaico y superdefensivo. Analiza o hace una reseña de Terminator Genesis y dice que es una película subestimada, y aquí también estoy de acuerdo porque a mí Terminator siempre me interesaba mucho, y también cómo ha cambiado los Terminators y su capacidad proteica, el viejo Terminator y las nuevas formas de la robótica. Analiza también la fama y los programas de Celebrity, especialmente en Celebrity Big Brother, y cómo la cultura de las celebrities es sobre todo esa cultura que viene de Andy Warhol, pero sobre todo de An American Family y de toda esa nueva hermandad de personalidades famosas que aparecía en la Factory o en la película sobre las Chelsea Girls. En la atmósfera, dice Mark Fisher, de incertidumbre despiadada que domina a la televisión del capitalismo tardío, confiar en los otros es un lujo que nadie, ni siquiera los súper ricos, se pueden permitir. El siguiente texto, que es el último, se titula Simpatía por los androides, la retorcida moralidad de Westworld. Comienza diciendo que el problema de los parques temáticos existentes es que no son demasiado temáticos. Los parques temáticos que han sido construidos hasta ahora son en realidad parques de atracciones en los que el tema funciona como decoración de lo que son, en definitiva, como antiguas atracciones. Bueno, esta idea de un mundo como parque temático es en realidad esa sensación de que estamos atrapados en una fantasía claustrofóbica. Se ha dicho que la fantasía que subyace al sadismo es la de una víctima que sufre indefinidamente y que incluso desea sufrir indefinidamente. Bueno, este es el último texto de este libro de Mark Fisher, de este libro que han compilado de textos de su blog de Mark Fisher, que son 387 burbujeantes páginas llenas de reflexiones y de materiales culturales, literarios, cinematográficos, televisivos de nuestra época, que sobre todo nos transmiten la honda pasión cultural y crítica que tenía Mark Fisher en este volumen traducido por
Fernando Bruno, editado, como he dicho, por Darren Ambrose y con prefacio de Simon Reynolds. Una vez más, gracias a la Caja Negra, a esta editorial que nos está ofreciendo materiales crítico-culturales realmente importantísimos para ampliar e intensificar las discusiones que tenemos en nuestra época, y sobre todo interesante darnos cuenta de cómo este joven crítico, bueno, joven que nació en el 68 y falleció en 2017 sin haber cumplido aún los 50 años, cuando tenía 49, pues está siendo elevado a los altares de referencia cultural contemporánea. Hace poco, y con esto termino, hablaba de cómo veo ciertas analogías y diferencias entre Mark Fisher y José Luis Brea, y que tal vez el hecho de que sea un autor anglosajón le ha concedido una preeminencia a Mark Fisher, pero si volviéramos a recuperar los blogs y los materiales que iba publicando en Internet José Luis Brea, y su papel también como teórico cultural y como filósofo del arte y como esteta, nos daríamos cuenta de que es una figura tal vez incluso de mayor intensidad crítica que el propio Mark Fisher. Pero en cualquier caso, ahora lo único que me tocaba era decir que se trata de un libro francamente interesante, que complementa realismo capitalista, que amplía las reflexiones que están en Los fantasmas de mi vida o en su libro sobre lo raro y lo inquietante, pero que sobre todo nos ofrece esa actitud enérgica, corajuda y vocacional de afrontar las cuestiones decisivas de la cultura de nuestro tiempo. Por tanto, muy recomendable, espero que lo leáis y que saquéis partido de lo que ahí encontréis.